en Foco. Bien, seguimos en Foco y tal como adelantamos íbamos a estar haciendo foco en lo que es la problemática de la migración. Migración y derechos de las personas migrantes, justamente. ¿Quiénes son los inmigrantes en Argentina y en nuestra región? ¿Cuáles son los principales problemas que tienen las personas extranjeras que residen en este país y en nuestra región, justamente aquí en lo que es la Patagonia Norte? Para eso estamos en contacto con la que es, sin duda, acaso una de las personas que más saben de este tema, con las que una de las personas que más han hecho foco justamente en la cuestión de la migración. Su nombre es Natalia Devandi, que es investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, del CONICET, y también, bueno, obviamente es especialista en el tema de migraciones. ¿Cómo estás, Natalia? Camilo te saluda desde acá, estoy con Sebastián y con María Ángeles. Hola, ¿cómo estás, Camilo? ¿Cómo están todos ahí? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Natalia? Hola, Natalia. Bueno, como para darle un poquito de dimensión a la cuestión y meternos un poco en tema, Natalia, y hacer una especie de radiografía de lo que es la migración, ¿podés caracterizar un poco quiénes son nuestros migrantes y más o menos dar un poquito de coordenadas acerca de la población migrante en Argentina? Bueno, claro que sí, muchas gracias. Mira, la población migrante argentina ha sido históricamente, como ya todos sabemos, un país de inmigración que fue cambiando también en las dinámicas migratorias de esa migración europea del siglo pasado, de principios de este siglo, bueno, del siglo pasado en realidad. Pasamos ya desde hace muchas décadas una migración más regional, es decir, hay una movilidad regional que históricamente las poblaciones con mayor peso en los últimos 50 años han sido los paraguayos, los bolivianos, pero siempre con también un componente importante. Por ejemplo, nuestra región sigue teniendo también un componente importante de chilenos, de los vecinos chilenos. Y en los últimos también es importante destacar que Argentina, y a diferencia de otros países de la región, no ha venido aumentando notablemente la proporción de población migrante en relación a la población del país. Es decir, para el censo del 2010 era el 4,9% era la población migrante, y ese valor venía estable hacia varias décadas e incluso descendió, ¿no? De la histórico, que llegamos a más del 30% de población migrante en nuestro país. Eso fue descendiendo a lo largo del siglo pasado y se estabilizó en alrededor del 4,9%. Ahora tal vez con el nuevo censo vamos a tener algún dato distinto, pero no mucho mayor, ¿no? Y eso también es interesante para pensar que ya somos un país migrante que tiene esa proporción medianamente estable. Bien, bueno, estamos hablando con Natalia Devandi, estamos viendo cómo se compone y cómo ha evolucionado también la población migrante en el país, y bueno, cuestiones relativas a lo que es son las personas extranjeras que eligen estar acá en el país. Ustedes tienen relevado, bueno, decías ahí, más que nada ahora la inmigración es regional. ¿Cuáles son las causas de inmigración hacia nuestro país? Sí, bueno, las causas son múltiples, ¿no? Y eso pasa en el mundo también, y hay una multicausalidad siempre de las migraciones. Y por supuesto también hay ciertos colectivos migratorios que tienen causales diferentes. Hoy también, bueno, tenemos también nuevos flujos migratorios, por ejemplo, las familias venezolanas y los venezolanos que se han instalado en los últimos años, una inmigración bastante reciente, y que viene con un desplazamiento bastante motivado en situaciones económicas muy complejas en su país de origen, y que además vienen con trayectorias bastante complicadas. Muchas veces vienen atravesando distintos países con migraciones previas. Por supuesto hay multiplicidad de casos, ¿no? A ver, decir que la migración es solo económica, a mí me cuesta decirlo, porque creo que la forma de nuestros capitalismos y de las dinámicas internacionales hace que se conjuguen un montón de cosas, los desplazamientos por las desastres naturales, por las explotaciones mineras, por las desigualdades, con lo cual, si bien la búsqueda en general es de mejor situación económica y de trabajo, muchas veces hay distintas situaciones de violencia que hacen que producen esos desplazamientos, ¿no?
Bien. Bien, si les parece, repasamos, Natalia también, les cuento, repasamos algunos datos de lo que dejó la última encuesta del 2020 sobre la migración en Argentina. El 53% de las personas inmigrantes se identificó como mujer, el 45% como varón y el 2% como parte del colectivo LGBT. Un dato que me parece interesante, ¿no? que arrojó esta encuesta del 2020. La encuesta fue respondida por mayores de 18 años, pero entre los inmigrantes adultos se identificó que el 38% tiene 55 años o más, el 35% entre 35 y 54 años y un 27% entre 18 y 34 años. Y los principales países de origen son Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Italia, Venezuela, Uruguay y España. Y en relación a esto, Natalia, me gustaría preguntarte ¿cuáles son los principales obstáculos que tienen las personas que en relación a los derechos, ¿no? Una vez que llegan a la Argentina? Porque me imagino que, obstáculos debe haber un montón, pero justamente esta encuesta de este año que finaliza ahora en estos días, intenta de alguna manera irse para el lado de los derechos y poder permitirle a la población migrante que acceda a los derechos para efectivamente pueda claro, y llegar a la Argentina con todos sus con todos sus derechos, ¿no? ¿Cuáles son los principales obstáculos, para no irme de la pregunta? Bueno, sí, gracias por la pregunta, es muy muy pertinente. Y igual primero doy, no sé si ya se había comentado, un breve detalle sobre la encuesta nacional migrante de Argentina, que justamente está ahora en vigencia y hasta ahora acabamos de extender el plazo hasta el miércoles próximo, el 5 de julio, así que todavía quedan los últimos días. Es justamente una encuesta que surge a raíz de la falta de información sobre el acceso a derechos de la población migrante. Es decir, ahí es donde aparece como una necesidad de las propias organizaciones de migrantes, de las colectividades, de conocer en realidad cuál es la situación, porque si bien hay registros administrativos, hay muy poca información focalizada y en general no se cuenta, ¿no? Entonces, sí, ahí encontramos múltiples problemas y también algunas cosas que son positivas. Una de las positivas, para empezar por lo bueno, es que ya en 2020 observábamos, y eso que veníamos con unos años complejos en cuanto al acceso a la documentación, que la mayor parte de los migrantes en Argentina se encuentran en situación documentaria regular, o sea, 9 de cada 10 migrantes. Y eso es muy importante porque ese es la llave de acceso a los derechos. Lo primero que hay que tener es poder tener un DNI que te permite trabajar, que te lo piden en cualquier trámite que se quiere hacer. Entonces, si bien 9 de cada 10 es un valor muy bueno a nivel mundial, tenemos 1 de cada 10 que no está accediendo a su documentación y por lo tanto no está pudiendo acceder a una gran cantidad de derechos. ¿Y eso por qué Además, es? ¿Por problemas administrativos o porque la propia legislación lo obstruye? Bueno, también es variable, ¿viste cómo es todo? Son todos multicausales los fenómenos, pero hay algunas colectividades que tienen más complejos sus trámites migratorios, por ejemplo, los que son extra-Mercosur. Hay mucha facilidad para acceder a la documentación para los países miembros del Mercosur, pero cuando nos vamos ya a países extra-Mercosur, por ejemplo, pueden ser los senegaleses, los haitianos, la población china, y unas cuantas otras nacionalidades, ahí empiezan a ser más complejos, ¿no? Las dominicanos o cubanos también tienen algunas dificultades importantes para acceder a la documentación. Después hubo entre el 2016 y 2017 hubo algunas complicaciones adicionales porque se instaló en la Dirección Nacional de Migraciones un sistema de turnos RADEX que fue muy complicado para gestionar por parte de la población migrante y hubo ahí una baja muy importante de cantidad de erradicaciones y de documentación. Cosa que ahora se vino revirtiendo y, por ejemplo, en Viedma tenemos unos muy buenos valores de documentación y en general se logra acceder a la documentación más o menos fácilmente para la mayor parte de las personas migrantes.
Bien, recién hablábamos, Natalia, de que esta encuesta que ahora finaliza en los próximos días, que se extendió el plazo hasta el miércoles de la semana próxima, es la segunda edición. La primera edición de la encuesta nacional migrante de Argentina fue en el 2020 y recién comentabas algunos aspectos que habían encontrado y que habían llamado la atención. Puntualmente te quería consultar cuáles fueron los principales hallazgos, ¿no?, de los resultados que arrojó la primera edición de la encuesta. Sí, buenísimo. Mira, bueno, siguiendo también con lo anterior, es verdad que la encuesta está focalizada justamente en esto, en las brechas y en las dificultades de acceso, ¿no? Así que, bueno, encontramos, por ejemplo, que el 33% de las personas migrantes enfrentó dificultades para el acceso al sistema de salud público y dificultades que pueden verse de no encontrar turnos, de no saber cómo hacerlo o de situaciones de discriminación. Después hay un importante problema del acceso a la vivienda, que por supuesto no es exclusivo de la población migrante. Sabemos que en Argentina tenemos un problema estructural de dificultad en acceso a la vivienda y las personas migrantes, como los sectores pobres de nuestro país, se ven muchas veces sobreexpuestos a esas dificultades. Con un valor adicional o con un componente adicional, al no contar siempre con la documentación o con las redes de contactos, es mucho más largo y más lento el proceso, por ejemplo, para obtener garantías para alquilar. Bueno, y después hay muchos datos, ¿no? Pero algún dato que te haya llamado o que les haya como equipo llamado la atención, decir, bueno, esto tenemos que trabajarlo y por ahí incluirlo en la próxima encuesta. Sí, totalmente. Uno de los datos que para mí es más impactante es el de la discriminación, porque encontramos que el 65% de las personas ha sentido al menos alguna vez en su vida una situación de discriminación por ser extranjero, por ser migrante, ¿no? Y eso habla un poco de que creemos, realmente hay mucha gente que considera que este es un país que no discrimina, que no hay racismo, que no hay xenofobia, y sin embargo las personas migrantes la experimentan en su mayoría. ¿Y eso, Natalia, sucede en relación a toda la población migrante en general o a determinados personas de determinado origen o determinados países? También porque hay determinadas nacionalidades que están más estigmatizadas que otras, lamentablemente. Es un componente cultural que hay que trabajar, obviamente. ¿Qué relevaron? ¿Qué pudieron relevar? Sí, exactamente. Muy buena también la pregunta, porque efectivamente mientras el 65% de las personas de todas las nacionalidades dijeron que se sintieron alguna vez discriminados, en los colectivos que llamamos racializados fue más del 80%. Es decir, las personas senegalesas, los haitianos, en general reciben muchísimas más situaciones de discriminación que otros colectivos. Por ejemplo, el venezolano para el 2020, ahora todavía no tenemos los nuevos datos, tenía una menos proporción de personas que habían sentido situaciones de discriminación. Que eso y que también se va configurando con el tiempo, ¿no? También hay situaciones coyunturales, contextuales que van incidiendo, y ahí creo que es una deuda que se puede trabajar de promover más políticas vinculadas a la no discriminación, a romper con esas barreras. Y otro aspecto que, bueno, es medio transversal, tiene que ver con lo intercultural, ¿no? Tampoco conocemos mucho y no prestamos tanta atención en nuestro país sobre las facilidades o las barreras interculturales que encuentran en algunos colectivos migratorios. Como la mayoría hablan el castellano, lo damos por sentado y también damos por sentado muchas de esas diferencias culturales. Y bueno, y ahí también se encontraron algunos problemas y algunos datos interesantes que son propicios para generar políticas públicas específicas. Bien, para quienes se están enganchando, Camilo, me tomo la atribución. Estamos hablando con Natalia Gevandi, investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro y del CONICET, especialista en migración. Estamos hablando puntualmente también de la encuesta nacional migrante de Argentina. Y quería consultarte, ya que se extendió el plazo, y para aquellos que todavía no han podido completar la encuesta, ¿qué aspectos específicos aborda la encuesta en relación con el acceso a los derechos de las personas migrantes? Bien, sí, bueno, para contestar, primero digo que pueden entrar en encuestamigrante.ar, que desde ahí se ingresa. La encuesta es anónima, está dirigida a toda persona que haya nacido en un país distinto a Argentina y que se encuentre viviendo en nuestro país y que sea mayor a 18 años. Y bueno, y ahí hay preguntas, primero algunas preguntas más de la propia trayectoria, dónde nació, dónde vive, por qué emigró de su país,
cuáles son sus proyectos migratorios, y después se hacen algunas preguntas específicas sobre las dificultades o no de acceso a salud, a la vivienda, al trabajo, a las ayudas sociales, a la participación colectiva, a la participación comunitaria. Bueno, algunos de esos son los ejes principales que tenemos. Es un cuestionario que puede parecer un poco largo, pero entre 10 y 12 minutos en general se puede responder. Bien. Natalia, centrándonos un poquito, bueno, vos te dedicás a estudiar la población extranjera en todo el país, pero centrándonos un poquito acá en nuestro lugar, en nuestra provincia, ¿podés darnos un poquito de información acerca de nuestros migrantes acá en Río Negro? ¿Qué problemas enfrentan nuestros migrantes? ¿Quiénes son en principio y qué obstáculos encuentran a la hora de ejercer plenamente, si se quiere, la ciudadanía? Bien, bueno, en realidad la situación en la provincia de Río Negro tenemos también algunas particularidades, porque también las dinámicas migratorias son bastante distintas, por ejemplo, entre Viedma y Bariloche, ¿no? También claro, incluso las nacionalidades se van moviendo un poco. Por ejemplo, en Bariloche la presencia de la migración chilena es muy fuerte, y si bien en Viedma también es más importante, viene siendo la boliviana. También la presencia, por ejemplo, ahora de migración venezolana en la provincia también aparece y emerge como con un peso más relevante, que es una migración nueva para nosotros. Y las dificultades van dependiendo un poco de los colectivos, ¿no? Hay una dificultad importante que ha sido histórica de acceso a las tierras, de acceso para la población boliviana, ¿no? Que trabaja muchas veces en la parte rural. Después, en Bariloche también entiendo que hay algunas dificultades, a veces también de acceso a la vivienda, que es muy particular también de las zonas de instalación. Y después en realidad también hay dificultades estructurales a veces de acceso al trabajo, pero que bueno, que están tenidas también por las propias dinámicas, muchas veces por las cuestiones de lo rural. Y las dificultades son las mismas más o menos, por lo menos que lo que hemos relevado en la encuesta, que las que se presentan a nivel de todo el país, con algunos valores mejores. O sea, por ejemplo, hay menos, por lo menos relevados, menos problemas de acceso al sistema de salud, y también levemente menos situaciones de discriminación. Uh-huh. Pero bueno, no es algo que pueda felicitarse, sino que por ahí hay que simplemente seguir trabajando para que eso en todo caso siempre mejore. Bien, Natalia, ¿qué podemos hacer como también para hacer una reflexión final, la población local para favorecer la inclusión de la población migrante? ¿De qué forma podemos comportarnos o qué tipo de acción más próxima, más inmediata podemos realizar para favorecer la inclusión de estas personas que por ley, recordemos, hay una ley migratoria en Argentina que les otorga, ¿no?, los derechos y obligaciones de los ciudadanos argentinos? ¿Qué podemos hacer la población local para favorecer esto? ¿Qué mensaje podrías dar como investigadora, como persona que se dedica a relevar los obstáculos? Sí, yo creo que lo primero es realmente entender a nivel global que la migración no es un fenómeno producto no solamente de situaciones de crisis, sino son procesos de movilidad que primero han ocurrido en toda la historia de la humanidad y que ahora ocurren cada vez más por las propias dinámicas del mundo. Entonces es algo que ha venido para instalarse. Acá viene gente a instalarse, de Argentina salimos para otros lugares, hay una movilidad mundial. En el medio de eso, también tener esa empatía que muchas veces tenemos, la empatía cuando la vemos en un caso concreto, ay, pobre la persona que está sufriendo esa pobreza, esa situación de vulnerabilidad, la vemos en un noticiero internacional, decimos pobrecito, pero cuando llega a nuestros territorios no empatizamos. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que lograr empatizar desde todos los puntos de vista y decir, bueno, son personas que moverse, cambiar de país es un esfuerzo enorme. En general hay mucho también pérdida, hay muchos problemas de salud mental, es muy complejo. Muchas de las personas que vienen en realidad tienen, por ejemplo, mayores experiencias laborales de las que pueden ejercer acá, se pierde un montón en estos procesos migratorios y se aspira
a poder mejorar otras situaciones de violencias, de inseguridad, de distintas cosas. Bueno, entonces buscar empatizar, porque definitivamente si hay algo que se viene comprobando con los datos, con los años, es que la población migrante no viene a sacar el trabajo, no viene a eliminar los derechos de la población nacional, sino a complementar, a acompañar, es parte de la ciudadanía global que hoy existe en el mundo. Así que eso sería lo que yo diría. Bien, algunas ideas que suelta Natalia de Bandi sobre el final de este foco. Ella es investigadora de la UNRN, también del CONICET, y bueno, es especialista en el estudio de migración en Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por invitarnos a pensar acerca de este fenómeno de la migración. Un poco me hacías acordar a la canción de Drexler, no sé si la conoces, que dice algo así como estamos vivos porque estamos en movimiento, ¿no? Y que esto pasa desde apenas nos pusimos en dos pies. Dice algo así la canción, y bueno, un poco eso era lo que soltabas recién, o por lo menos eso te había entendido. Así que bueno, muchísimas gracias por estas ideas, y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad, y si seguimos en contacto estoy disponible para cuando quieran conversar de este tema. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Couldn't breathe. Worship's where I come from, seems from everywhere. So I couldn't see why I've been shit so well. Let's say else difference. So I couldn't see how many shits they make. Couldn't count them all. Instead I ask myself if my soul feels like it today. How you better think if today is a lucky day. How you better think if today is a lucky day. You're straight on, yes, yes, yes you can. Now you realize that nobody cares who's been shitting who and where shit where I come from. But I can tell you one thing to take you. Y así con todo el grupo cerramos este foco, nos vamos. Hoy sí, además sugerido por Ailín, nuestra productora estrella, que dijo, tengo unas ganas estoy de para escuchar esto. funk. Estoy para dijimos, esto. Vamos con Willy. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos? Sí, ¿qué te pensás? ¿Que no te podemos contentar en esta tarde de viernes? Claro Olvídate, que sí. es un podemos. foco. Claro que sí. Así que bueno, llegamos al final de este foco. Se termina este programa de la Universidad Nacional de Río Negro en el aire de Radio Nacional, la radio pública, mientras Ailín baila y también cabecea un poco nuestro operador Cristian Fuentealba. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Acá estuvimos María Ángeles Millamán, a quien también saludo. Chao, Mari. Chao, que tengan buen fin de semana. Gracias, vos también. Que sea emocionante y revelador, lleno de experiencias. Me encanta. Que el domingo llegue y digas, wow. ¿Cuánto aprendí en toda esta semana? Sí. Sebastián, lo mismo para vos. Perfecto, muchísimas gracias por ustedes por haberme acompañado. Los dejamos hasta la semana que viene. Esperen que nos vamos con una frase y espero que esta vez quede. La frase es de Wittgenstein, que, bueno,
Wittgenstein es un filósofo lingüista austríaco, si no me equivoco, que dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y esa va para vos, Cristian Fuentealba. Te la repito, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Hasta ahí llegamos. Nos vemos en el próximo Foco. Chao. Foco, un programa producido por la Red de Medios de la Universidad Nacional de Río Negro.